Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte del mensaje. Y vamos a estar concentrados en el mensaje, ¿no? Yo leía hace unos días que esto se conoce también como adoración. Lo que hacemos aquí es adorar a Dios. Todo es un acto de adoración, todo. Desde que entramos, desde que estudiamos la palabra, desde que cantamos, desde que todo. Y escuchar con atención la palabra es adoración. Entonces, si uno está en el culto pensando en el almuerzo y pensando en otras cosas y pensando en el novio, la novia, etcétera, por allá, no está adorando. Está de cuerpo presente, pero el espíritu no. Es bueno tener eso claro. Bien. Hermano, cada año que pasa es también un ciclo que nos permite evaluar nuestros hierros y nuestros logros. Cada año. Cada comienzo de año es una oportunidad para que, como dijo el hermano, hagamos cuentas, ¿no? Todo el mundo hace cuentas. Pero en lo espiritual tenemos que hacer cuentas también. Entonces yo inicio con una pregunta. ¿Qué le dejó este año a usted? ¿Qué le dejó este año a usted? No como dice esa canción que se canta tanto aquí en diciembre, ¿no? Me dejó una burra, una yegua blanca y una buena suegra, dice ahí por ahí, ¿no? Se canta mucho todos los años, ¿no? Sobre lo que le dejó el año nuevo. Bien. Entonces, ¿qué le dejó el Señor? ¿Bendiciones materiales? ¿Prosperó este año? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Comida, vestido, techo, estudio, todo Dios lo proveerá. Por ejemplo, en Filipenses 4:19, yo tengo algunos versículos que vamos a ver, pero en Filipenses 4:19, hay algo allí que nos sirve mucho para la respuesta. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí Pablo no está hablando de bendiciones espirituales, porque antes está hablando de los problemas económicos que tuvo y cómo Dios a través de la iglesia le suplió sus necesidades. Está hablando es de bendiciones materiales. Este mundo está lleno de necesidades y el apóstol ora para que Dios supla las necesidades de la iglesia, en este caso de Filipos. Y me gusta algo que encontré hace unos pocos días sobre esto. Es una frase que dice: Dios no complace todos nuestros deseos, pero suple todas nuestras necesidades. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y fue por esto que el Señor Jesucristo, cuando enseñó a sus apóstoles a orar, Él dijo que cuando oremos a Él, a nuestro Padre, uno de los elementos es rogar para que nos dé el pan de cada día, porque Dios suple todas nuestras necesidades. Eso es claro. Ahora, por supuesto que esas bendiciones se vienen también a través del trabajo honrado, de nuestro esfuerzo por superarnos. Nosotros no podemos decir que Dios provee y no hago nada, naturalmente. Sin embargo, siempre debemos recordar que las bendiciones espirituales son mucho más importantes que las cosas de este mundo. El dinero, pues sí, lo necesitamos para vivir, pero hay que tener cuidado porque nos puede volver
presumidos. Recordemos que lo que mata es el amor al dinero, dice Pablo. Ese es lo que nos mata. Bien. ¿Qué le dejó a usted este año? Le dejó bendiciones espirituales, además de las materiales. Las bendiciones espirituales son mucho más importantes que las bendiciones materiales, ¿verdad? Y aquí vemos es que Dios dispensa su gracia como Él quiere. Él recompensa a sus hijos, pero también puede retener las cosas porque Él es soberano. Pero Él nos bendice de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro crecimiento, a nuestra confianza en Él y todo eso. Y hay muchas cosas que hemos aprendido sobre las bendiciones espirituales. Recordemos, Dios a través de Cristo nos ha justificado. Una bendición que Dios me declare justo. Ya no soy culpable, soy libre. No hay una condenación sobre mí. ¡Qué bendición! Me ha santificado y todos los días me está ayudando para mejorar. Me ha adoptado como su hijo, estando yo perdido en el mundo, huérfano. Me ha dado una herencia entre los santificados, dice la Biblia. Me ha dado la capacidad de acudir con fe directamente a Él. Me ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras del negocio, como decimos popularmente. Me ha dado paz espiritual y mental. Me ha dado la vida eterna, que es una vida nueva. Todo eso son bendiciones que a veces nosotros no las tenemos en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué le dejó el Señor? Bendiciones materiales, pues muy bueno, o grandes enseñanzas para superarse. Le dejó bendiciones espirituales, muy bueno también, si fue así. Y una segunda cosa es, ¿qué nos dejó el Señor como iglesia? Pensemos ahora en eso. Este año que pasó, ¿qué nos dejó el Señor como iglesia? Claro, hubo bendiciones, pero también hubo sinsabores, hubo cosas amargas. Y yo he pensado, hermanos, hablar de eso un poco, aunque cuando uno hace cuentas, lo que menos le gusta es lo negativo, ¿no? A uno le gusta es ser positivo, dicen hoy en día, sea positivo. Pero la realidad es la realidad. Entonces, esos sinsabores, ¿qué nos dejó el Señor como iglesia? La primera cosa es la pérdida de algunos miembros. Cuando terminó la pandemia perdimos miembros, tristemente. Estuvimos 2 años fuera y este año fue el año como de recuperación. Y perdimos miembros, pero ¿cuáles fueron las causas por perder miembros de la iglesia? Tengo aquí algunas que yo veo a mi juicio. Usted juzgará a los que han estado aquí. La primera, hubo falta de compromiso. Algunos terminaron buscando sus propios intereses. Es una situación que el apóstol Pablo lo preocupó también en su época. Miremos nuevamente Filipenses capítulo 2, versículo 21. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pablo está preocupado aquí con esta carta, ¿no? Él está preocupado por las iglesias y quiere que sus líderes se ocupen de la iglesia. Y aquí entonces dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ese es un gran problema, ¿no? Cuando uno está pensando es en uno. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Lo nuestro. A mí me interesa lo mío. Yo voy por lo mío.
¿Y dónde queda el reino de Dios? No se sometieron a la voluntad revelada de Dios y pasaron por alto sus instrucciones. Ahora, el pastor. El pastor no es divino, es un hombre pecador. Pero Dios le ha dado una comisión. En Hebreos 13:17, un poco más adelante, donde estamos, Hebreos 13:17, el escritor cierra su carta, ya está cerrando su carta, y él dice algo en el capítulo 13, versículo 17, ¿no? Sobre eso del compromiso, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice aquí que hay que obedecer a nuestros pastores y tenemos que sujetarnos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y pues en mi vida de pastoral yo he encontrado pastores que dicen, no, mire, yo, por favor, hermano, oren a ver si yo puedo salir de esa iglesia. Estoy que salgo corriendo de la iglesia, ¿verdad? Porque falta ese compromiso y esas cosas que dice la palabra aquí, que la llama también sujeción, todos estos asuntos. Esa fue una primera cosa que yo vi. ¿Por qué salieron algunos miembros? Estamos haciendo cuentas. También porque hubo hipocresía. Algunos salieron renunciando. Entonces, personas que uno nunca ha pensado y un día se aparecen y dicen, renuncio. Y algunos me felicitaron porque supuestamente yo era un buen pastor. ¿Ya? Alguien me dijo, pastor, todo lo que usted dice es cierto, pero me entregó la carta de renuncia. Entonces la pregunta que me hago es, si soy tan buen pastor, ¿por qué abandonan la iglesia? ¿Por qué abandonan la iglesia? Si soy tan buen pastor. Es la pregunta. Otros pecaron con la lengua. Se enredaron en chismes e iniciaron un incendio en la iglesia. Recuerde que Santiago dice que la lengua es un fuego de maldad. Es un pequeño miembro, pero prende unos incendios terribles, ¿no? Y de esas conflagraciones pues quedan víctimas por la lengua y los chismes. Otros se indispusieron porque no se les aceptó su legalismo. Querían que las cosas se hicieran a su manera e imponer su voluntad sobre muchas cosas que son secundarias, que no son importantes para la salvación. Pero hay gente que se monta sobre su punto de vista y le parece que esa es la última verdad y nadie lo mueve de ahí. Otros tuvieron el mismo comportamiento de Diótrefes. ¿Se acuerdan de Diótrefes? Juan 3:9. Las cartas de Juan, hacia el final de la Biblia, Juan tiene 3 cartas y la tercera carta, versículo 9, la carta más corta, muy corta, se lee pues en 2 minutos, ¿no? Y mire lo que dice Juan en esta carta. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, dicen los eruditos en griego que Diótrefes significa hijo de Zeus, por lo cual se cree que él era griego, era un griego convertido a Cristo, estaba en la iglesia, Diótrefes.
el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí hay el cuadro de un hombre que es arrogante, ¿no? Era un líder de la iglesia, desde luego, de la iglesia local, pero usaba su posición para aprovecharse de manera egoísta. Dice aquí que le gustaba tener el primer lugar. Si no tenía el primer lugar, entonces las cosas se le agriaban completamente. En vez de servir a la iglesia, pues era una persona orgullosa, egoísta, y se negaba a reconocer que había una autoridad superior. Porque aquí dice que no aceptó al apóstol Juan como líder. No lo aceptó. Él mismo quería gobernar la iglesia. Era una de esas personas que no le gusta someterse a nadie. Hay personas así, no, yo no me someto a nadie. Rechazó la autoridad apostólica y empezó a hablar mal y a propagar chismes. Seguramente dijo en alguna ocasión que Juan no era apóstol, me imagino, no sé. No recibía a nadie, ni aun con carta de recomendación. También impedía que los hermanos tuvieran amistad con los que él no estaban, aquellas personas que él no les agradaba. Y al que no estaba de acuerdo con él lo expulsaba de la iglesia. Era un líder de esos autócratas, ¿no? Un líder espiritual. Finalmente, digo, por esa actitud también se va gente de la iglesia, y he visto esa actitud a veces aquí. Y finalmente fue por esto que algunos, heridos en su ego porque no se hizo lo que pretendían, se fueron. Otros se fueron por vergüenza porque eran irresponsables y en lugar de corregirse y ser humildes, resolvieron desertar. Eso también se da, ¿no? Algunas personas que son malos creyentes, malos miembros, irresponsables, y al final de la pura vergüenza no vuelven más por su falta de compromiso. Y también hubo desconocimiento de lo que es la iglesia, ¿no? Y por eso yo estoy muy interesado en que en el seminario estudiemos más. ¿Qué es eso de un bautista? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué es lo que piensan de la iglesia? Ha habido desconocimiento, es que es difícil. Algunos establecieron aquí lazos de amistad. Eso sí, felices, porque aquí encontraron amistades. Pero no para servir al Señor, sino para congratularse en unos a otros. Y cuando uno de ellos se fue, pues sus amigotes se fueron tras él. Y ahora pues no hablan bien de nosotros. Entonces, en vez de unirse para ver cómo evangelizamos y adoramos a Dios, se unieron fue para hacer cenas y almuerzos y felicitarse en el uno al otro. Y qué tan bueno eres muy buena persona. Eso no sirve para nada en la iglesia. Y entonces, frente a toda esa situación, uno piensa, ¿y qué podrían hacer ellos? Yo lo único que pienso es que ojalá se arrepientan y pidan perdón, porque violaron un precepto de la Biblia que está en 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32. En 1 Corintios 10:32, Pablo ha venido diciendo que hay que hacer todas las cosas para la gloria de Dios, no para mi beneficio. En la iglesia yo tengo que hacer todo para la gloria de Dios.
no para tener una buena imagen en la iglesia, ¿no? A nivel humano. Y aquí, después de Pablo hablar de todas esas cosas, en el versículo 32 él le dice a la iglesia: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nos está diciendo, mire, no sea tropiezo. No haga que otros caigan o se desanimen o duden. No, usted no puede ser tropiezo, tiene que ser un elemento de cohesión y de armonía y de unidad en la iglesia. Es pecado ser tropiezo. Y todas estas personas que a veces, y no solo en esta iglesia sino en otras, salen con toda esa situación, están siendo tropiezo a la iglesia. Doy gracias al Señor también porque Él ha añadido otras personas muy buenas con las cuales Él está edificando esta iglesia. Porque al fin y al cabo nosotros estamos aquí es por Él y Él nos trajo aquí. No importa si somos 10,000, 5,000, 4,000, 50, 20, no importa. Entonces la tercera pregunta es, ¿qué queremos de ahora en adelante frente a esta situación? ¿Qué queremos de ahora en adelante? La primera cosa es hacer la voluntad de Dios. Pero alguien puede decir que esa es una respuesta simplista. Es una respuesta simplista. Decir, vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque eso es como decir, las cosas se irán haciendo como se vayan presentando. ¿Verdad? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo entramos nosotros en esa voluntad de Dios? ¿Cómo entramos nosotros en eso que Dios está haciendo? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Cómo vamos ahí? Dicen ahora, ¿no? ¿Cómo voy yo en eso que Dios está haciendo? Yo no puedo cruzarme de brazos y, no, que se haga la voluntad de Dios. Pues claro que la voluntad de Dios se va a hacer, pero ¿cuál es mi papel ahí? Es la pregunta. Y se me ocurren algunas cosas. La primera es orar para que Dios nos ayude a cumplir la gran comisión. Mateo 28, un versículo que ya lo sabemos de memoria, ¿no? Pero que yo no sé, a veces las cosas de tanto saberlas se nos olvidan. Mateo 28, versículo 16. Es cuando Jesús ya se ha levantado de los muertos, se ha aparecido a los apóstoles. Y algunos creyeron que era un fantasma y él le dijo, no, yo no soy un fantasma, venga su mano, tóqueme aquí, verá. Soy el que clavaron en la cruz, pero estoy vivo. Y entonces él dice ahí en el 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, como siempre, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Él es el Señor ahora del universo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión. A partir de ahí se esparció el cristianismo sobre el mundo hasta hoy. Claro, lo quieren acabar otra vez, eso va a ser muy difícil que el cristianismo lo acaben, pero el diablo busca la manera de trabajar en las sociedades y los pueblos para acabar con la fe. Pero seguimos predicando porque esto no es nuestro, es del Señor, ¿no? Entonces, está bien orar por nuestras propias necesidades personales o familiares,
Está bien orar por nuestra salud, está bien orar por nuestros triunfos laborales, pero ¿y la iglesia? El Señor dejó claro que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles? El alimento, el vestido, el techo y las necesidades. Dios ha prometido suplirlas, porque Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Pero si no oramos por la iglesia, ¿cómo podemos esperar que Él supla nuestras necesidades? Porque somos egoístas en la oración a veces, ¿no? Señor, yo cuánto te amo y te pido, nunca me enferme, tenga harta plata, tenga una mejor casa, tenga un mejor carro, tenga una buena cuenta bancaria. ¿Y la iglesia? Ahí está el problema, ¿ve? Eso tenemos que pensar. Evaluar nuestra situación presente. Tenemos que evaluarnos pensando en qué vamos a hacer ahora en adelante, ¿no? Orar, evaluar nuestra situación presente. Eso hace todo el mundo. Es decir, nuestros recursos, ¿qué tenemos nosotros para cumplir con eso que Dios nos ha mandado? ¿Qué tenemos? Primero, un tesoro. ¿Cuál? El Evangelio. Un mensaje que la mayoría desconoce. Ese mensaje de salvación. ¿Qué dice Hechos 26, 16? Hechos 26, 16. Hechos 26, 16. Aquí el apóstol San Pablo está bajo juicio. Está delante de Agripa, el rey, porque está bajo juicio, va a ser juzgado, ¿no? Y todo el mundo se está preguntando, ¿y este hombre por qué hizo de malo? Y él da su testimonio ahí en Hechos 26, en los versículos, él habla de su vida anterior, de cómo persiguió la iglesia y cómo fue su conversión. Y en el versículo 16 él dice lo siguiente, que el Señor se le apareció y le dijo, levántate, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, o sea, los que no eran judíos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y eso nos toca a cada uno de nosotros ahora, ¿verdad? No necesitamos que Jesús se nos aparezca por la noche y nos diga lo mismo. Ya lo dijo aquí. Tenemos ese tesoro. Segundo, un cuerpo de creyentes tenemos aquí. Mientras haya miembros aquí, habrá iglesia. El día que todos se vayan, pues me toca a mí hacer la maleta, hermano, también. Pero tenemos unos miembros de esta iglesia, unos hermanos queridos que están listos a buscar la dirección de Dios. Tenemos una sana doctrina, ese es otro recurso. Mientras haya un púlpito donde se predique la palabra de Dios, habrá iglesia. Mientras estemos sujetos a lo que enseña el Nuevo Testamento, no a las enseñanzas de algunos próceres, porque hay algunos próceres que se creen más que Jesucristo. Tenemos que decirles gracias por sus escritos, gracias por sus presentaciones en televisión, pero nosotros vamos primero a la palabra. ¿Qué dice la Biblia?
y si lo que los hombres predican está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tenemos una fe en Dios. Y esto me hace recordar la situación de Israel después de la cautividad a finales del siglo V. Recordemos que Israel fue llevado cautivo por los babilonios, lejos de su patria. La ciudad la quemaron, llevaron cautivos a todo el mundo y allá duraron 70 años. Y nació una generación y murió otra. Y llegó un rey que dijo, no, ustedes pueden regresar a Jerusalén, a su tierra. Y entonces tenemos a Nehemías. Vamos a abrir Nehemías capítulo 2. Esa historia es apasionante. Cuando la leí por primera vez, para mí fue impresionante. Nehemías 2, versículo 17. Entonces este Nehemías halló gracia delante del rey. Se llamaba Ciro. Y el rey le entregó una caravana, le entregó alimentos y le dijo, vaya, porque él era importante en la corte, Nehemías, no obstante que era un judío. Y entonces ya él llegó allá a Jerusalén, ¿no? Y entonces él empezó a visitar las ruinas tan terribles que encontró allá. Después de haber tenido un templo esplendoroso y de ser una ciudad, la ciudad era del gran rey, la ciudad adorada, ¿no? La bendita ciudad, solo ruinas y escombros. Y entonces aquí en el versículo 2:17 él anima al pueblo y él le dice lo siguiente, les dije pues, dice Nehemías aquí, lo que él le dijo al pueblo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces, en lugar de desalentarlos, les instó a confiar en Dios, ¿verdad? Y claro, llegaron los enemigos. Siempre Satanás tiene en la obra de Dios a alguno que lo va a usar para que las cosas no funcionen bien. El diablo siempre tiene a alguien. La respuesta del líder fue contundente porque él sigue diciendo ahí que al final del versículo 18 dice, y dijeron, el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque ellos eran los que mandaban. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Eso sí es una cosa tenaz, ¿no? El pueblo de la gente diciendo, no, vamos hacia adelante, vamos a edificar. Y punto. El Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Bien, ¿qué más tenemos? Ya dije, un tesoro, un cuerpo de creyentes, una sana doctrina, una fe en Dios como esta. Y tenemos un espacio físico. Damos gracias al Señor porque Él nos proveyó este lugar. Fue comprado con ofrendas de las iglesias bautistas de Estados Unidos, del sur, de los bautistas del sur. Ellos llegaron aquí por allá en 1900, a San Andrés llegaron en 1940 y algo, y aquí como en 1950, por Barranquilla. Y nosotros estábamos en arriendo por allá en un lugar.
Y empezamos a orar y Dios nos proveyó este lugar de esas ofrendas que enviaron de las iglesias, ¿no? Y después de que lo arreglamos así, bonito, alguien decía, pastor, tenemos un lugar a donde no nos da pena invitar a alguien, ¿verdad? No nos da pena. Un lugar agradable. Hay grupos que no tienen un lugar a donde congregarse, viven en arriendo, ¿verdad? Y nos ha ubicado en un buen punto de la ciudad. Ahora, nosotros queremos una iglesia más grande o más pequeña. Resulta que una vez un campesino me dijo lo siguiente, me dijo, ¿es mejor tener unos muchos pocos o unos pocos muchos? ¿Qué es mejor? Voy a repetirlo, ¿qué es mejor? ¿Tener unos muchos pocos o unos pocos muchos? Y entonces él dijo, usted puede tener un bulto de billetes, pero todos de a 2,000 pesos. Y usted puede tener una bolsa a la mitad de ese bulto, pero todos los billetes son de 100,000 pesos. ¿Qué es mejor? ¿Tener unos muchos pocos de poco valor o unos pocos de mucho valor? Entonces en la iglesia podemos tener 30, 40, pero hermanos convertidos a Cristo de fe, entregados que llevan adelante la obra. O podemos tener 1,000 sin conversión. Ese es el gran problema de las mega iglesias hoy, ¿no? Un montón de gente y resulta que no se han convertido a Cristo, no han nacido de nuevo. Y una señora una vez respondió lo mismo, porque dijo, es que yo no sé, somos tan poquitos, y alguien le dijo, somos poquitos, yo no sé si vamos a poder funcionar, vamos a poder tener el poder económico. Y otra señora llegó y le dijo, no se desanime, porque podemos ser unos pocos millonarios. ¿Qué le parece? Que podemos inclusive fundar otras iglesias. Entonces, hermanos, si queremos prosperar y crecer, etcétera, tenemos también que haya gente comprometida, ¿no? De verdad, de corazón, con oración, con lo económico, porque se necesita. Necesitamos pedir sabiduría a Dios, necesitamos ser creyentes consecuentes. Si uno dice soy cristiano, demostrar que es cristiano. No es fácil, porque el pecado es un poder terrible y todos los días tenemos tentaciones. Y el diablo anda buscando cómo nos desprestigia. Pero tenemos que orar al Señor para eso. Bien, hermanos, conclusión. ¿Qué queremos de ahora en adelante? Alguien dirá, hacer la voluntad de Dios, de acuerdo, pero ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro papel? Hay una disputa entre dos visiones, yo creo que algunos ya la saben aquí, ¿no? Nosotros creemos que Dios trae a los que han de ser salvos y que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene un pueblo para Él, de acuerdo. Pero algunos dicen, si eso es así, entonces Él los traerá. Pero Pablo dijo, ustedes no se les olvida que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y que usted tiene que predicar el evangelio. Porque Dios cumple sus planes con su concurso, no sin Él. Nuestro Señor dice también que estemos animados. La iglesia será lo que ustedes quieran que sea la iglesia. Si usted quiere una iglesia pobre, raquítica, mal, sin doctrina, pues no se compromete y verá que tendremos esa iglesia así. No perdamos el tiempo en quejas y habladurías. Mejor pregúntese, ¿qué puedo hacer para que avance la obra de Dios?
y dígale, Señor, dígale a Dios, Señor, quiero servirte. Ayúdeme a ser un mensajero o una mensajera tuya. Quiero ser una bendición para la iglesia, no un tropiezo. Yo he tenido aquí unas experiencias hasta muy raras. De pronto tenga la oportunidad de encontrarme con ustedes más íntimamente para contárselas. Somos una iglesia pequeña, claro, pero con muchos recursos. Aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha sacado, lo ha sacado a usted de una vida dominada por el pecado. Una vida donde uno ya no quiere volver, dominada por el pecado. ¿No es esa una razón suficiente para amar a Dios y servirle por lo que Él ha hecho por nosotros? Recuerde, nuestro Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve si pierde su alma? Y pues nosotros tenemos muchos ejemplos, ¿no? En este país. Se dice que el hombre más rico de este mundo murió sobre un tejado y en condiciones muy tristes. El hombre más rico, ¿no?, de este país perdió su alma, vivió en la miseria finalmente. Y recuerde, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. La iglesia es una expresión de ese reino de Dios. La Biblia me dice, busque el reino de Dios. ¿Cómo lo busco? La iglesia. La iglesia es la expresión del reino de Dios. Así que, hermano, entonces vamos a orar a nuestro Dios para que nos ayude, ¿no? Después de que hemos hecho estas cuentas. Yo no sé si habrá déficit o no, pero yo soy optimista y yo creo que más es el que está con nosotros que el que está contra nosotros, dice la palabra. Vamos a orar. Y es bueno que usted le diga a Dios lo que acabé de decir hace un momento, ¿no? Dígale, Señor, quiero servirte. Ayúdame a ser un mensajero tuyo, una mensajera tuya. Quiero ser una bendición para aquí, para la iglesia. No quiero ser un tropiezo. Amado Padre Celestial, te damos la honra y la gloria esta mañana. Señor, tú nos has rescatado del poder del pecado, del poder de Satanás. Pero también nos has dado una comisión, y es que como iglesia tenemos el mandamiento de predicar las buenas nuevas de salvación, de hablarle a la gente con sabiduría, a ver cómo pueden entender que tú eres el único camino. Danos, Padre, esa sabiduría para lograrlo. Padre Celestial, nosotros oramos por las personas que se han ido. Te pedimos que les des arrepentimiento a donde estén y que los salves. Si no han nacido de nuevo, si no son verdaderamente creyentes, pues Señor, tu compasión es grande y tú puedes convertirlos a ti. Como dice la Escritura, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Tú puedes hacerlo cuando nosotros no. Y ayúdanos, Señor, a ser esa luz del mundo por todo lugar donde andemos. Danos la fortaleza, la sabiduría, el valor, el amor, el fervor, el deseo. Danos todo eso, Padre. Te lo pedimos esta mañana con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.